Bien, alumnos, tengan todos ustedes buenos días. Vamos a empezar el día de hoy el curso de morfofisiología del aparato locomotor, cabeza y cuello. Vamos a ver en estos momentos, vamos a hacer la parte de la teoría correspondiente a esta semana número 5. Y vamos a iniciar tomando la asistencia a todos los alumnos que se encuentran presentes en la sala. Barreal Estrella, Presente, profesor. Buen día. buenos días. Apolinario, Bermeo, Bolaños, Gainsbourg, Bolaños, Gainsbourg, Burga, Calderón, Calderón Hernández, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Campos Laguna, Cárdenas, Alcarraz, Cárdenas, Alcarraz, Cavalcanti Vela, Cavalcanti Profesor, Vela, buenos días. buenos días. Cance Núñez, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Chávez Cornejo, Presente, profe, buenos días. buenos días. Chumbiauca, Carrión, Buenos días, profesor. Presente. buenos días. Ciesa Ramírez, Ciesa Ramírez, Ollante Mesa, Quedo todo presente, buenos días. buenos días. Espinosa Félix, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Espinosa Tambraico, Presente, profesor, buenos días. buenos días. García Caballero Fiorella, Presente, profesor, buenos días. buenos días. García Caballero Piero, Buenos días, presente. Garro Castillo, Buenos días, profesor, presente. buenos días. Juanilo Cherre, Guardia de la Cruz, Buenos días, profesor, presente. Guardia de la Cruz, ¿no? Sí, profesor. Guerrero Altamirano, Buenos días, profesor, presente. buenos días. Hilario Montesa, Hilario Montesa, Guamaní Barriga, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Jiménez González, Buenos días, profesor, presente. buenos días. Jorge Sánchez, Mamani Condori, Mamani Condori, Martínez, Mendoza, Mogollón, Soriano, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Montenegro, Mota, Muñoz Luis, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Ortega, Paredes Zárate, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Prado Auque, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Ramos Narciso, Presente, profesor, buenos días. Profesor, buenos días. buenos días. Juanilo, presente. Un ratito, bueno, ahorita vemos al final. Requejo Cuñas, no está. Rodríguez Madueño, Sugnier Vera, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Tineo Soto, Tipiana Dávila, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Tipiana Tunki, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Valdivia Salas, Presente, profesor. Buenos días.
Buenos días. Vargas Bernabé. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Vázquez Briones y Zurita Arenas. Presente, profesor. Buenos días. Zurita, buenos días. Ya, ¿alguien que no ha sido llamado? ¿Quién me dijo? Juanita, profesor. Juanilo. A ver, listo, Juanilo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que recién ha ingresado a la sala? Ya, falta Bolaños, falta Cárdenas, falta Ciesa, Hilario, Mamani, Rodríguez y Tineo. Mamani Condori. Presente, profesor. Ya te coloqué asistencia, ¿ya? Gracias. Doctor, disculpe, buenos días. Soy Sí. Rodríguez. Soy Rodríguez, acá ingreso Rodríguez, Rodríguez. Ya, Rodríguez, también ya tienes tu asistencia. Muchas Profesor, gracias. ¿Alguien? disculpe. ¿Sí? Hilario, presente, por favor. Hilario. Listo, ya está Hilario. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Ya, guardamos entonces. Ya, listo. Listo.
Ya, listo. Entonces vamos a empezar el día de hoy la parte de la teoría correspondiente a esta semana, semana número 5. Y hoy día nos corresponde ver la parte del dorso y la nuca, ¿sí? Y también vamos a tener que ver en esta semana, vamos a llegar ya a la región del cuello y vamos a ver la parte de los triángulos del cuello, los músculos ioideos, ya sea supraioideos e infraioideos. Eso correspondería a los temas que tenemos que desarrollar en esta semana número 5, tanto en la sesión 9 como en la sesión 10. Entonces, en esta semana se va a poder describir, se va a poder reconocer las diferentes características anatómicas que va a presentar esta región del dorso, de la nuca, del cuello, ¿no? Tanto sus componentes óseos, tanto sus componentes vasculares, como sus componentes vasculonerviosos, ¿no? El contenido de la clase que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar sobre la columna vertebral, vamos a ver la parte ósea de esta región del dorso, vamos a ver los diferentes tipos de vértebras que vamos a ver que conforman esta columna vertebral, vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares. Con respecto a la nuca, vamos a ver los planos musculares que vamos a ver desde la parte más superficial hasta la parte profunda, donde vamos a tener que ver a los músculos esplenios, esplenio de la cabeza, semiespinoso de la cabeza, los planos más profundos, los rectos y los oblicuos. En la parte del dorso, dorso es espalda, en esa parte del dorso de la espalda vamos a tener que ver e identificar y describir estructuras musculares como son de un plano superficial, como es el trapecio, el dorsal ancho, un plano intermedio, un plano profundo, vamos a ver a los romboides, romboide mayor, romboide menor, el elevador de la escápula, plano más profundo, el serrato posterior superior, posterior inferior. También vamos a ver los músculos erectores de la columna, el iliocostal, el longísimo, el espinoso. Eso es con respecto a esta parte de dorso y nuca. Con respecto a lo que es el cuello, que es triángulos del cuello, como habíamos dicho, vamos a ver la parte de lo que son los músculos ioideos, tanto los supraioideos como los infraioideos. Vamos a ver los triángulos que podemos ubicar dentro de esta parte de vista lateral del cuello, ya sea los triángulos que ubicamos dentro de este triángulo anterior, este triángulo posterior. Vamos a ver sus límites y también vamos a ver su contenido. Lo primero que observamos en esta lámina, lo primero que vamos a ver va a ser la columna vertebral. Y acá estamos observando la columna vertebral y en la columna vertebral estamos observando que está conformado por una serie de vértebras, ¿no? Esas vértebras van a ser vértebras cervicales, que observamos acá las vértebras cervicales que son en número de 7. Ahora, cuando se vio plexo braquial, ¿sí? Cuando se vio, acuérdense bien del plexo braquial. Cuando se vio el plexo braquial y se vio la parte de las raíces del plexo braquial, se habló de C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces, esas raíces no corresponden al número de la vértebra, porque nosotros tenemos 7 vértebras cervicales.
Cuando nos hablan en plexo braquial de las raíces del plexo braquial, nos están hablando de los espacios que están entre vértebra y vértebra. Los espacios que ubicamos entre vértebra y vértebra a este nivel, estoy pintando de amarillo, esos espacios, ese espacio que vemos acá, acá estarían los agujeros intervertebrales. Por esos agujeros intervertebrales que se forman cuando se articulan estas vértebras, por esos agujeros están saliendo estos nervios espinales. Por esos agujeros están saliendo de acá para formar, en este caso, el plexo braquial. Entonces, estos agujeros, estos espacios, van a ser, en el caso de las vértebras cervicales, van a ser 8 espacios. Por eso es que se enumeran del 1 al 8. Y por eso es que cuando hablamos de plexo braquial, es del C5 hasta el C8 y también el T1. Entonces, desde el C5 al C8 correspondería a estos espacios. Más no es el número de la vértebra. El número de la vértebra, acuérdense que son 7 vértebras cervicales. ¿Ya? Esa es la diferencia cuando se habla de raíces del plexo braquial y con vértebras cervicales. Para que no haya confusión. Después, como hemos dicho, estas son las vértebras cervicales que son en número de 7. Y la primera vértebra cervical es el atlas. La segunda vértebra cervical es el axis. Que son vértebras que tienen, se le considera vértebras atípicas porque tienen partes que no tienen el resto de las vértebras. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son esas partes que contienen estas vértebras y que no tienen las demás? Después, otra característica importante es la vértebra número 7, la C7. Esta vértebra cervical presenta una apófisis espinosa, que es una apófisis espinosa que se le conoce como la apófisis espinosa prominente. Es la más alargada, ¿no? Esto, a grosso modo, vemos acá estas vértebras cervicales con algunas características que vamos a identificar en el desarrollo de la clase. Después vemos en esta parte lo que son las vértebras torácicas, que son en número de 12. Estas vértebras torácicas, que son en número de 12, y la observamos aquí. Característica, ¿cómo puedo yo diferenciar una vértebra torácica de una vértebra cervical? Primero, la vértebra cervical presenta agujero transverso. La vértebra torácica no presenta agujero transverso, sino lo que presenta son caras costales. Y esas caras o carillas costales son donde ahí se van a articular con las costillas. Desde ahí podemos diferenciar una vértebra cervical de una vértebra tórax. Después tenemos otro grupo de vértebras acá que son las vértebras lumbares. Estas vértebras lumbares estarían a nivel del abdomen. En la pared posterior ahí vemos las vértebras lumbares, que son en número de 5. Y estas vértebras lumbares que observamos acá, estas vértebras lumbares, se diferencian de las otras dos. ¿Por qué? Porque estas vértebras lumbares, uno, que tienen un cuerpo vertebral más voluminoso. Dos, que su apófisis espinosa no termina en punta como las vértebras torácicas, sino es en forma roma o en forma redondeada. Tres, que estas vértebras no presentan agujeros transversos
como las vértebras cervicales. ¿Sí? Entonces ahí usted puede diferenciar una vértebra cervical, una vértebra torácica y una vértebra lumbar. Después vemos acá el sacro. Vemos acá que el sacro es la fusión de 5 vértebras. ¿Ve? Y este sacro presenta esta. Acá podemos ver del sacro la cara anterior. Y acá en esta parte sería la cara articular del sacro, que en esta parte de la cara articular del sacro se va a articular con un hueso acá que sería el hueso coxal. Cuando vimos el hueso coxal presentaba en su cara interna una carilla auricular que tenía en forma de oreja. Esa parte, esa superficie, que se le conoce en el coxal como la carilla auricular, se va a insertar con esta parte del sacro, formando la articulación sacro-ilíaca. Y acá podemos observar el sacro, donde vimos también en la región glútea que había uno de los músculos que se originaban en esta zona, que era el músculo piriforme. Correcto, muy bien. El piriforme es un músculo que se origina en esta cara anterior del sacro. Acá tenemos los agujeros también sacros anteriores en esta zona. Y en la parte inferior, acá estamos observando al coxis, que acá va a ser la fusión de 3 a 4 vértebras también que forman este coxis. Entonces acá vemos en toda su extensión lo que es la columna vertebral, y entre esta, en la parte interna, acá vamos a ver, acá, en la parte interna presenta un agujero, que es el agujero vertebral. Ese agujero vertebral, en toda su extensión, ese agujero vertebral, por ahí va a pasar, por el contenido de ese agujero, ¿cuál es? El contenido de ese agujero es la médula espinal. Acá va a estar en su parte interna. ¿Qué pasa por ese agujero? Es la médula espinal. Y a nivel de L1, L2, ya la médula espinal termina en un cono medular, y de ahí se va ramificando y da una especie, una forma, los nervios como una especie de cola de caballo. Por eso es que esta parte ya se le conoce como la cola de caballo, ¿no? A ese nivel. Entonces ahí estamos viendo algunas partes que podemos identificar. Entonces acá también podemos ver lo que es las vértebras, ¿no? Entonces acá identificamos lo que es, ¿ve? Lo que es el atlas. Entonces, este atlas, ¿con quién se está articulando en su parte superior? Acá en su parte superior se va a estar articulando con el cóndilo del occipital. Y de la parte del atlas serían las caras articulares superiores, ¿no? Y acá vemos también el otro vértebra, la segunda vértebra cervical, que es el axis. Y vemos acá la C7, que tiene su apófisis espinosa prominente. Hay algo que ustedes tienen que identificar en esta parte. Miren cómo este es el cuerpo de la vértebra, cuerpo vertebral. Y en ese cuerpo vertebral, su ubicación sería en la parte anterior. ¿Okay? El cuerpo vertebral va en la parte anterior. Y en la parte posterior, ¿qué vamos a ubicar acá? Las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas. Habíamos dicho que la apófisis espinosa, miren, de las vértebras torácicas, terminan en forma de punta mirando hacia abajo. ¿Sí? En cambio, las apófisis espinosas de las vértebras lumbares no terminan en punta, sino terminan en forma roma, en forma redondeada, y es más ancho.
¿no? Esa es una de las diferencias. El cuerpo de la vértebra es más voluminoso que el de las vértebras torácicas. En el caso de las vértebras cervicales, el atlas no presenta apófisis espinosa. El atlas lo que presenta no presenta cuerpo vertebral. El atlas tiene más bien dos arcos, un arco anterior y un arco posterior. Una vértebra típica, ahí la podemos ver, ¿no? Si hemos dicho que este es el cuerpo vertebral, entonces estamos hablando de que este va a ser la parte anterior. Y esta es la apófisis espinosa, entonces esta es la parte posterior. Cuando yo hago palpación en la parte posterior, en el dorso, hago la palpación en el dorso, yo voy a palpar esto, que es las apófisis espinosas. ¿Ya? Y entre las dos, entre el cuerpo de la vértebra y la apófisis espinosa, acá vas a ubicar al agujero vertebral. Y por este agujero vertebral, acá estamos viendo que va a pasar, por este agujero, pasa la médula espinal. Hay algunos alumnos que a veces cuando se le preguntan, de repente se confunden y en vez de decir médula espinal, dicen médula ósea. Esa es otra cosa. Lo que pasa por este agujero es la médula espinal. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Entonces, el encéfalo es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y ese tronco encefálico tiene sus partes. El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. La continuación del bulbo raquídeo es la médula espinal. Entonces, todo esto vamos a encontrar en la cabeza, dentro de esa bóveda craneal. Y donde termina esta parte del encéfalo, que es específicamente sería el bulbo raquídeo, ¿sí? Su continuación de ese sistema nervioso central sería la médula espinal. Entonces, a partir de acá, esta médula espinal va a recorrer, va a hacer su ubicación en toda la extensión de estos agujeros vertebrales. Entonces, acá tenemos agujero vertebral. Otra cosa es el agujero intervertebral. El agujero intervertebral sería esto. ¿Ve? Y estos agujeros se forman cuando se articulan, ¿ve?, las vértebras. Si separamos las vértebras, ya no va a haber agujeros, sino se va a notar a este nivel la escotadura vertebral. Escotadura vertebral inferior, escotadura vertebral superior. Pero cuando se articulan, forman este agujero. ¿Qué sale por esos agujeros? Los nervios raquídeos o los nervios espinales. Entonces, por dentro, vamos a ver, hemos dicho que entre la apófisis espinosa y el cuerpo de la vértebra, entre los dos, acá va a estar lo que es la médula espinal. Y esa médula espinal que pasa por el agujero vertebral da sus ramas, sus raíces, que son los nervios espinales. Y esos nervios espinales salen, ¿por dónde? Por este agujero intervertebral. ¿No? Este agujero intervertebral. Una pregunta, doctor. ¿Sí? ¿Ese agujero intervertebral también se puede llamar agujero de conjunción?
Ya, antes se le llamaba agujero de conjunción, ¿correcto? Antes se le llamaba, pero ahora acostumbrémonos al término agujero intervertebral, que es el actual, ¿ya? Pero antes en sus libros, de repente textos antiguos, van a ustedes ver que se le conoce como agujero de conjunción. Sí, está bien. Después, ¿qué más? Ah, ya. Entonces estamos viendo acá agujero vertebral, que es diferente, ya estamos viendo a agujero intervertebral. Y también es diferente a agujero transverso. El agujero transverso, vamos a ver acá características de qué vértebras, de las vértebras cervicales. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, acá tengo un cuerpo vertebral, acá tengo una apófisis espinosa, ¿ve? Y en los extremos, hacia los lados, tengo la apófisis transversa. Y en esas apófisis transversas, acá tengo un agujero, que es el agujero transverso. Entonces, acá lo pinto de amarillo. Agujero vertebral, que hemos dicho que está entre el cuerpo de la vértebra y la apófisis espinosa. Y esto ya serían los agujeros transversos que estarían a los lados, donde se ubican las apófisis transversas. ¿Característica de quién los agujeros transversos? De las vértebras cervicales. Por esos agujeros transversos, ¿qué está pasando por ahí? ¿La arteria vertebral? La arteria vertebral. Entonces acá emergen desde el C6, sube ahí por los agujeros transversos, la arteria vertebral. ¿Ya? ¿Cuál es el origen de la arteria vertebral? ¿Dónde se origina esa arteria vertebral? ¿Nadie? ¿La subclavia? De la arteria subclavia. Muy bien. Entonces ahí emerge, ¿ve? Sube por esos agujeros transversos desde el C6 hasta el C1, que es el atlas, y cuando llega en la parte superior del atlas, hace esto. Se une, se anastomosa, y forman una arteria. Y esta arteria que forman, esa es la arteria basilar. Y más adelante van a ver que esa arteria basilar va a dar ramas para formar en el cerebro lo que es el polígono de Willis, que va a dar la irrigación en esa zona del cerebro. ¿Ya? Listo. Ya, entonces continuamos acá. Vemos acá en esta parte lo que es, ya hemos visto el cuerpo, apófisis espinosa, ya, y acá vemos el arco vertebral. El arco vertebral. Y este arco vertebral está conformado ¿por qué? Por el pedículo y por la lámina. Miren la ubicación del pedículo y la ubicación de la lámina. El pedículo se encuentra entre el cuerpo y la apófisis transversa. Y la lámina entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa. ¿Ve? Ahí está formando un arco. Después, en la parte superior, vemos acá, todo esto en su conjunto sería la apófisis articular superior. Y dentro de esa apófisis articular superior, vamos a ver acá que tiene su carilla, que es la carilla articular superior. Y esta parte es donde se va a articular con la vértebra superior. Y también tiene su apófisis articular inferior. Y esta apófisis articular inferior también tiene su carilla, que se va a articular con la vértebra inferior. Aparte, este cuerpo vertebral también se articula esta parte con la vértebra superior
Y entre las dos va a estar un disco acá que se le conoce como el disco, disco intervertebral. ¿Ya? El disco intervertebral que va a estar entre las dos cuerpos vertebrales. ¿Ya? ¿Qué más también vemos acá? Acá también podemos ver que acá estaría la escotadura vertebral superior. Y acá estaría este nivel, la escotadura vertebral inferior. Entonces acá vemos las vértebras, ¿no? En la práctica vamos a identificar un poquito más con respecto al tiempo, pero por ejemplo acá estamos viendo una vértebra. Una vértebra, ¿qué vértebra sería esta? Cervical, torácica, lumbar. Cervical, ¿Por qué cervical? pero C4, porque tiene una bifurcación en la apófisis espinosa. Ya, Sí, entonces, agujeros transversos también. ya, muy bien, acá, agujero transverso. Tiene acá su apófisis espinosa, que se observa que termina en dos puntas, ¿no? Por eso que se le conoce como la apófisis espinosa bífida, ¿ya? Apófisis espinosa bífida. Como hemos dicho que esta es la apófisis espinosa, ya usted se ubica que este es posterior y este es anterior. Acá está el cuerpo. Y entre las dos, ¿qué es esto? Conducto vertebral. El Agujero agujero, vertebral. el agujero vertebral. ¿Ve? Y hacia los lados, todo esto sería las apófisis. ¿Qué apófisis? Transversas, porque ahí están sus agujeros transversos. Y acá vemos, ¿ve? La carilla articular superior. Carilla articular superior. Acá estamos viendo también con otro colorcito para diferenciar. ¿Qué sería esto? Los pedículos. ¿No? Los pedículos. ¿Ve? Los pedículos. ¿Y qué es esto? La lámina. Las láminas. Entonces acá usted está viendo el arco, ¿ve? El arco vertebral. ¿Quién conformaba el arco vertebral? Los pedículos y las láminas. ¿Dónde se ubican los pedículos? Entre el cuerpo y la apófisis transversa. ¿Dónde se ubica la lámina? Entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa. Y por ubicación, acá ve dos partes que sobresalen, ¿ve? Entonces uno sería el tubérculo anterior por ubicación y el otro sería el tubérculo posterior. ¿Qué tipo de vértebra es esta? Una torácica. Vértebras torácicas, ¿no? Vértebras torácicas. ¿Y qué características vemos acá en las vértebras torácicas que no presentan las otras vértebras? ¿Qué ve acá que no tienen las otras vértebras? Y las carillas costales. Las carillas costales, ¿dónde se ubican? Esas carillas costales. La 9 y la 3. La 9 y la 3. No, estas serían las apófisis articulares superior e inferior, ¿no? No, la número 2. 2 y 3. La 2. Esto de la 2, ¿cómo se llamaría esto del 2? Una carilla costal. Carilla articular costal. Carilla costal. Carilla articular superior. Carilla articular superior estaría acá. Porque esta es la apófisis articular superior, ¿no? Y este sería la apófisis articular inferior con su carilla. ¿Todo esto qué es? Ya hemos hecho, ¿eh? Todo esto. ¿Qué es?
¿Qué es todo esto? Apófisis. Apófisis, muy bien. ¿Qué apófisis es esto? Apófisis costal superior. No. Transverso. Transversa. La apófisis transversa, que hemos dicho. Cuerpo, apófisis espinosa, hacia los lados, apófisis transversa. Cuerpo, apófisis espinosa, y hacia los lados, apófisis transversa. Y esta apófisis transversa tiene su cara articular. Cara articular de la apófisis transversa. Otro. Este es el cuerpo. Y el cuerpo de la vértebra tiene su cara costal inferior y cara costal superior. Esas tres caras articulares, estas dos costales y esta de la apófisis transversa, las tres se articulan con las costillas. Estas de acá con la cabeza de la costilla y esta de acá con el tubérculo de la costilla. Profesor, A disculpe, diferencia ¿podría repetir los nombres? de las caras articulares, ¿no? Sí, profesor. Ya miren, este es el cuerpo, esto ya saben, este es el cuerpo. Esta es una vista lateral. En esta vista lateral, en el cuerpo vamos a observar estas dos caras articulares, caras costales, superior e inferior. Y en estas caras costales se va a articular con la costilla. ¿Qué parte de la costilla se articularía? Con la cabeza de la costilla. Y esta parte que observamos acá que sobresale, esta es una apófisis. Acuérdense que el término apófisis es como una punta, ¿no? Entonces se llama apófisis. Y esta apófisis tiene una cara articular. Y esta cara articular se va a articular también con la costilla, pero no con la cabeza, sino con el tubérculo de la costilla. Entonces ahí estamos viendo esas tres superficies que van a articularse con la costilla. Otra que podemos ver acá, ¿qué es esto? La escotadura. Vertebral inferior. La escotadura vertebral inferior. Entonces acá estaría una parte del agujero intervertebral. Conjunción. Cuando se articula acá con la otra vértebra, acá forma, esto sería la escotadura vertebral superior, ¿no? Y ahí formaría el agujero intervertebral. ¿Ya? No se olviden esas partes. Después, esto sería la apófisis articular superior, apófisis articular inferior, y ahí estaría, acá estarían sus caras articulares, ¿ves? Superior e inferior. Que se van a articular acá con la vértebra superior, acá con la vértebra inferior. Esas características. Miren cómo la apófisis espinosa termina en punta, mirando hacia abajo. En cambio, una vértebra lumbar termina en forma, ¿ve? Tiene en forma rombo, no termina en punta. Termina en forma rombo. Doctor, una pregunta, doctor. Sí, sí, dime. Doctor, en la apófisis transversa de la vértebra torácica, ¿cómo se llamaba la carilla para el hueso Ya, costal? cara articular de la apófisis transversa. Okay. Cara articular de la apófisis transversa. ¿Ya? Ya, vamos a ver acá. Hablamos algo de vértebras cervicales atípicas, ¿no? Es decir, para que no se confundan siempre cuando dicen vértebras cervicales atípicas, ya. Entonces, esa vértebra tiene partes que no tienen las otras vértebras atípicas. Entonces, ejemplo de estas vértebras cervicales atípicas son el atlas. Y acá estamos observando el atlas. Miren, el atlas presenta esta es una vista superior, esta es una vista inferior.
En esta vista superior, mire, el atlas presenta cuerpo, no veo cuerpo vertebral. Presenta apófisis espinosa, no veo una apófisis espinosa. ¿Qué veo en vez del cuerpo? Veo arcos. ¿Ve? Ahora va a tener, si son arcos, van a ver un arco anterior y un arco posterior. Entonces, ¿cómo sé cuál es el arco anterior y cuál es el arco posterior? ¿Cuáles serían mis referencias? ¿Sí? ¿Qué piensa? ¿Cuál es el arco anterior y cuál es el arco posterior? ¿Sabe? El arco anterior es el de abajo. El número 2. ¿Este? ¿Arco anterior? Sí. Sí. ¿Por qué? Profesor, yo creo que le hice el por las apófisis transversas. Ya, entonces, este es posterior. No, ¿Sí? no, ese es anterior. Por la Creo fosita que es del diente. anterior porque ahí se va a dar la articulación odontoidea, atelodontoidea. Del axis. Ya, entonces acá estaría articulado con el diente del axis, ¿no? Sí. Acá, en esta parte. Y diríamos acá, en esta cara posterior de este arco, ¿no? Se da esta articulación. Entonces, esta articulación que se da con el diente del axis, ¿se da en el arco anterior o posterior? Anterior. Anterior. Esa es una referencia importante. Acá está la cara articular y acá se va a articular con el diente del axis. Entonces, esto se da en este arco anterior. ¿Y cómo sé que este es el arco posterior? Porque es más ancho, más largo. ¿Cómo sé que es el arco? Una referencia, porque acá veo dos surcos. ¿Ve? Y esos dos surcos, ¿a qué corresponden? A que por ahí van a pasar las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales vienen acá del agujero transverso, así. Y habíamos dicho, como esta es la primera vértebra cervical que habíamos dicho, que se iban a anastomosar, se iban a unir, iban a pasar por esta parte, por este surco, y van a formar acá ya la arteria basilar. Entonces, características del arco posterior es que presenta el surco para la arteria vertebral. ¿Ves? Miren la diferencia. ¿Se entendió? ¿Se entendió, alumnos? Sí, profesor. Esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque ya en la práctica usted va a ver el triángulo suboccipital. El triángulo suboccipital se va a ubicar en la parte de la nuca. Y en la parte de la nuca, usted va a ver ahí la parte posterior de las vértebras. Entonces, a este nivel de ese triángulo suboccipital, su contenido de ese triángulo suboccipital, usted va a observar este arco posterior. Su contenido de ese triángulo suboccipital va a ubicar la arteria vertebral. Va a estar en esta zona. Por eso es importante que usted pueda ubicarse y reconocer esta zona. ¿Ya? Ahora, ¿qué más presenta? ¿Qué más presenta? Presenta tubérculo posterior, ya, si es posterior, va a ser el tubérculo posterior, tubérculo anterior, y acá vienen estas caras articulares. ¿Con qué se articula esta parte del atlas? Con el cóndilo del hueso occipital. Con el cóndilo del hueso occipital, porque esta es una vista superior. Y esta es una vista inferior que acá se articularía con las caras articulares del axis. Entonces estas son algunas características. Entonces acá va a ir lo que es el diente del axis. Acá iría el diente del axis. El diente del axis. Y acá va a haber un ligamento que va a ayudar a estabilizar esta articulación que se va a dar acá. Porque cuando usted hace movimientos de rotación de su cabeza, girar su cabeza,
lo hace a través de este eje. Y para que no se desprenda, no se salga de su posición, hay un ligamento potente, vamos a ver acá, que es el ligamento transverso. Y hay otro ligamento acá que lo va a sostener, que son los ligamentos alares, que van a ayudar a estabilizar esa articulación. Esto sería el axis con su diente, mira acá está su diente del axis, su cuerpo y todas las estructuras que ya hemos identificado. Acá vemos ya articulado tanto el atlas como el axis, vemos acá, ya si yo veo acá el diente del axis, ya yo sé que este es el arco anterior, ¿sí? Y este es el arco posterior. Veo acá lo que es el surco para la arteria vertebral que ya hemos hablado. Las apófisis espinosas, bífida, en este caso del axis, y acá sería más bien el tubérculo posterior, o el tubérculo del arco posterior del axis. Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, ¿cómo me doy cuenta si el atlas tiene una vista superior o posterior para que se pueda articular tanto con el occipital y tanto con el atlas? Pero en el axis. Ya. Por ejemplo, acá miren acá, tú ves acá este surco, y acá no ves el surco, ¿ves? Cuando tú identificas este surco, significa que esta es una vista superior. Y una vez que identificas este surco, esta cara articular va a ser la cara articular superior. Por eso es que ahí esta es una manera de identificar. Y doctor, ¿y las carillas se podría también como punto de referencia? Las carillas también tienen esta forma, ¿ves? Como una orejita, ¿ves? Que tiene la misma forma que los cóndilos del occipital, también. En cambio las carillas articulares inferiores son más redondeadas. También esa es la diferencia. Pero una clara es esta. ¿Ya? Es también, esas dos pueden ser esas diferencias. ¿Ya? Y acá estamos viendo, por ejemplo, igual, esta es una vista superior. Y acá miren la forma que tiene la cara articular superior. No es como la cara articular inferior que es más redondeada. Y acá presenta el surco. Acá ya es más notorio el surco. Y acá vemos ya la articulación y vemos cómo acá está estabilizado por medio de este ligamento transverso. Y por medio de estos ligamentos alares. Para ayudar a estabilizar esa articulación que se va a dar. De las vértebras torácicas, vemos acá las vértebras torácicas, que ya hemos especificado sus partes, ¿no? Ya eso hemos especificado sus partes. Vemos acá las vértebras lumbares, también que hemos identificado. Acá correspondería a lo que es el sacro. Este es el sacro, ¿ya? Entonces, esta es la cara anterior del sacro. Este va a ser la cara posterior del sacro. La diferencia entre una cara anterior y una cara posterior del sacro es estas crestas. Acá usted está viendo estas crestas. Y estas crestas del sacro la vas a ubicar en la cara posterior. ¿Ya? Vamos a pintarlo acá. Entonces acá estaría esta cresta sacra media. Acá vemos las crestas sacras laterales. Y entre las dos, vamos a ver acá las crestas sacras intermedias. Presenta en esta vista posterior sus agujeros sacros posteriores. También puedes ver en la parte superior lo que es las caras articulares, donde acá se va a articular
con la vértebra número 5, vértebra lumbar número 5. Hacia los lados, vemos acá las alas del sacro, que acá también estarían más notoriamente las alas del sacro. Y en esas alas del sacro, acá estaría la articulación con el hueso coxal. Entonces, ahí, cerrando ahí la parte posterior de la cintura pélvica, en esta parte posterior. Vemos acá esta zona que es una zona prominente, ¿ven? Esta zona que sobresale del sacro. Esto se le conoce como el promontorio, ¿ya? Esto se le conoce como el promontorio. Tenemos también los agujeros sacros anteriores. Agujeros sacros anteriores. Y en la parte inferior ya está el coxis, ¿eh? Con sus 3 a 4 vértebras fusionadas. Este también es una vista lateral, y en esta vista lateral vemos acá la superficie articular que se va a formar con el hueso coxal, ¿no? También presenta un canal sacro, donde por acá van a pasar lo que es la cola de caballo, que habíamos dicho que la columna vertebral, la médula espinal, perdón, en su parte inferior, se forma como una especie de, los nervios dan un aspecto de filamentos, por ejemplo así, ¿no? Viene así la médula espinal, ¿no? Acá vendría la médula espinal. Y en la parte inferior, a nivel de L1, L2, se ramifica así, varios nervios, y da un aspecto como una cola de caballo. Y ese aspecto va a estar dentro también acá, ocupando este espacio que es el canal del sacro. En la parte de la nuca, vemos acá que en la parte de la nuca va a tener, se ubica en esta parte posterior del cuello y va a tener sus límites. Un límite superior va a ser esta zona donde ubicamos acá a la protuberancia occipital externa. Esta protuberancia occipital externa va a ser ese límite superior que estamos hablando. Y el límite inferior va a ser la última vértebra cervical, que es la C7. Acuérdense que la C7 tiene una apófisis espinosa prominente. Todo eso correspondería al límite de esta región de la nuca. Y en esta región de la nuca vamos a ver desde la parte más superficial a profunda, vamos a ver la piel, el tejido celular subcutáneo, la saponeurosis y los planos musculares que vamos a ubicar en esta zona. Observamos, para aprovechar esta imagen, observan acá el ligamento nucal. Este ligamento nucal que va a ayudar a poder sostener y estabilizar estas vértebras ahí, abarca desde la protuberancia occipital externa hasta la C7. Desde la C7 hasta el sacro, en toda la extensión de las apófisis espinosas, va a haber un ligamento que va a ayudar también a cumplir esta misma función, que es el ligamento supraespinoso. Entonces, acá en la parte ósea, vamos a ver acá algunas estructuras que van a conformar a este hueso occipital y que van a ayudar a poder ver las inserciones de los músculos que se van a dar en esta parte de la cabeza, en esta parte posterior. Ya eso lo vamos a especificar en mayor detalle en la práctica, sus apófisis mastoides, la escotadura mastoidea, acá estarían los cóndilos del occipital, la apófisis estiloides, el agujero estilomastoideo por donde sale el nervio facial. Se van a ver diferentes estructuras que vamos a poder identificar en la práctica. También acá vamos a poder identificar los orígenes de los músculos, ¿no? Acá esto de verde sería acá la articulación de este cóndilo del occipital con el atlas. Pero también vamos a ver acá músculos que se van a originar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos músculos que son del plano
de profundo de la nuca, ¿no? Ese plano profundo de la nuca, nosotros vamos a ver esos músculos que son los rectos, ¿no? Los rectos posteriores de la cabeza, tanto el menor, los rectos posteriores de la cabeza menor y el recto posterior de la cabeza mayor. Vamos a ver también acá lo que se inserta acá otro músculo, que es el músculo oblicuo superior. Y a este nivel, miren, acá estaría el músculo semiespinoso de la cabeza. Mire a qué nivel está. A ver acá. Esto que observamos acá es la protuberancia. Esa es la protuberancia occipital. Protuberancia occipital externa. Esto que observamos acá, esa es la cresta occipital externa. En esta protuberancia occipital externa, hacia los lados, esto sería la línea nucal superior. Y vemos acá que acá se está insertando un músculo, ¿no? En esta zona, y acá estaría la inserción del músculo trapecio. Y en esta cresta occipital externa, hacia afuera, vamos a ver acá la ubicación de la línea nucal inferior. Entonces, esas son mis referencias para poder ubicar. Gráfica avanzamos eso un poco más. Ya después acá vemos, miren cómo acá se ha cortado. Se ha cortado lo que es el atlas, pero en su arco posterior. Y en ese arco posterior del atlas que se ha cortado, y también se ha cortado acá parte del axis, que estoy observando en la parte interna. En la parte interna estoy observando lo que es una membrana que va a ayudar a fijar la articulación que se va a dar acá entre el diente del axis y el arco anterior del atlas, ¿no? Esto se le conoce como la membrana tectoria. La membrana tectoria. Después, ¿qué más podemos observar en esta imagen? Miren cómo acá los ligamentos que ya hemos estado hablando. Esto. Acá los ligamentos que van a ayudar a estabilizar esta articulación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ligamentos podemos observar ahí que ya hemos visto? Este ligamento. El ligamento transverso del atlas, ¿eh? Que hemos visto. Entonces, por detrás de esto que vamos a ubicar acá, acá estaría el diente del axis. Acá estaría su arco anterior, porque acá se ha cortado el arco posterior. ¿Qué más vemos acá? Esto. ¿Qué sería esto? Ligamentos alares. El ligamento alar. Los ligamentos alares. Los ligamentos alares, ¿eh? Entonces, y también vemos acá unas bandas, ¿ve? Una banda longitudinal superior y una banda longitudinal inferior. Una pregunta, doctor. Sí. Doctor, ¿eso sería el ligamento cruciforme? Eso, por eso ves como si fuera una cruz, ¿no? Claro. El ligamento cruciforme. Muy bien, ¿ves? Y todo esto va a estar también ayudado a que se pueda estabilizar esa articulación, esta membrana que cubre todo, que sería la membrana tectónica. Entonces, con este ligamento ayudan a estabilizar cuando usted rota ahí la cabeza, gira hacia los lados, hace la rotación, lo hace a través de este eje, de esta articulación. Y entonces, para que se pueda estabilizar, existen estos ligamentos potentes para ayudar a que se pueda fijar. El ligamento nucal, ya lo hemos hablado, esa parte. Y esta es la parte de lo que es ya la parte de la nuca y lo que es el glúteo. Entonces acá vemos lo que es el trapecio. Acá vemos lo que son los romboides. El menor, el mayor, el elevador de la escápula, ¿no? En esta parte, lo que podemos ver acá sería, hablamos nosotros de
Por ejemplo, acá, estos músculos son los músculos oblicuos. El oblicuo superior, el oblicuo inferior. Estos músculos son los rectos posteriores de la cabeza, el menor y el mayor. Y usted está observando acá que se forma un triángulo, que cuando hablé dije que era un triángulo que se le llamaba el suboccipital. Y por este triángulo suboccipital, ¿cuál sería su contenido de este triángulo? Su contenido de este triángulo sería, ¿qué veríamos acá en la parte profunda? Acá estaría el arco posterior del atlas. ¿Qué más ubicaríamos acá? Acuérdense que en la superficie superior de ese arco posterior ubicábamos a la arteria vertebral. Entonces por acá vamos a ver a la arteria vertebral. ¿Y qué más vamos a ubicar acá? Este nervio, que es el nervio suboccipital, que es el C1. Este nervio suboccipital, miren cómo a quién va a inervar. Al oblicuo superior, al oblicuo inferior y a los rectos. Después vemos acá, por debajo del oblicuo superior, el nervio occipital mayor, que es el C2. Y este nervio, miren cómo se va hacia la parte superior y va a dar inervación a esta zona de la piel y esta parte posterior, la zona del cuero cabelludo. Entonces ahí estamos observando algunas estructuras que podemos identificar. Después acá también podemos ver, miren, el trapecio. Observan que habíamos dicho que a este nivel se inserta ¿dónde? Ve, a este nivel está la protuberancia occipital externa y acá estaría la línea nucal superior. Que habíamos visto en la parte de huesos. Miren acá el trapecio. Retiras el trapecio, acá hay un músculo que tiene forma de V. Acuérdate siempre de esta parte, miren cómo tiene esa forma de V. Cuando retiras el trapecio. Ese músculo es el esplenio de la cabeza. Ese músculo es el esplenio de la cabeza. En su parte inferior, retirando esto, vamos a ver acá los romboides y vemos acá que se asoma parte de un músculo de esta parte posterior, de esta parte del dorso, que es el dorsal ancho. Y acá vamos a ver algunos músculos, por ejemplo, el esplenio de la cabeza que hemos dicho que es en forma de V. Acá vemos el longísimo de la cabeza. Miren dónde se inserta el longísimo de la cabeza. Miren, se va a insertar en esta parte que sobresale, que es prominente, que se ubica por detrás de la oreja. Esto sería la apófisis mastoides. Y esto es el músculo semiespinoso de la cabeza. Acá estaría la protuberancia occipital externa, las líneas nucales. ¿Ven? A ese nivel está originándose ese músculo semiespinoso. Y acá en las muestras, el semiespinoso de la cabeza. En esta imagen, acá estamos viendo la parte de los romboides. En esta imagen vemos cómo se ha retirado el trapecio. Y acá vemos este nervio que está inervando el trapecio. Este sería el accesorio. Acá vemos este músculo que es el músculo que se ubica. Si este es el borde medial de la escápula, este sería el ángulo medial. Y acá ubicamos al elevador de la escápula. En esta otra imagen, vemos acá los músculos que hemos hablado, ¿no? Acá hemos visto el oblicuo superior, el oblicuo inferior, el recto posterior mayor de la cabeza, el recto posterior menor de la cabeza. Y acá estamos viendo, por ejemplo, el nervio suboccipital, ¿sí? Dentro del triángulo, y por debajo del oblicuo inferior, el C2, el nervio occipital mayor. Y va a dar, miren cómo va a dar inervación a esta zona. Y junto con ese nervio que observamos ahí, ¿ven? Junto con ese nervio que observamos ahí, está al ladito esta arteria, que es la arteria occipital. Esta arteria occipital es una de las ramas de la arteria
arteria carótida externa. Una de las ramas de la arteria carótida externa es esta arteria externa, que también va a irrigar a esta zona. En la práctica vamos a observar, miren cómo acá vemos estas características. Vemos acá, mira, la arteria vertebral, y acá viene la arteria vertebral. El arco posterior. Y acá vemos, ¿ven? El nervio suboccipital y el nervio occipital mayor o el C2. La médula espinal, miren cómo acá está en plano profundo, acá está la médula espinal con sus meninges que protegen. Esas capas que son las meninges que están protegiendo la médula espinal. Y ahí están saliendo sus ramos, sus nervios espinales, que salen por el agujero que vemos acá, que serían agujeros intervertebrales. Después, acá estamos viendo que se ha cortado los romboides para ver en su parte más profunda este músculo que es el serrato posterior superior. Este serrato posterior superior va a cumplir una función de elevar las costillas. Acá vemos también el esplenio de la cabeza y acá se ha cortado el esplenio de la cabeza. Vemos acá también los romboides, el menor, el mayor, el elevador del escapo. Acá vemos también otro músculo que sería el esplenio del cuello, en esta imagen que podemos observar. Esto ya hemos visto. Estos son los músculos, los rectos que hemos hablado, que vamos a especificar más en la parte de la práctica, ¿no? Y acá vemos la parte del dorso, el dorsal ancho. Miren el dorsal ancho, miren dónde se está originando el dorsal ancho. El dorsal ancho se origina en esta parte de la apófisis espinosa. Miren cómo abarca el dorsal ancho. Podemos decir que estas son las vértebras torácicas. A este nivel sería la vértebra torácica T7. Miren, siguen todas esta parte que usted palpa sería las apófisis espinosas. Desde la C7 sigue bajando hasta la L5. Sería su origen de este músculo. ¿Qué más sería su origen? Esta parte blanca que es la fascia toracolumbar. ¿Qué más sería su origen? Acá vemos la cresta ilíaca. Parte de la cresta ilíaca también es su origen. ¿Qué más es su origen? Acá estarían las tres últimas costillas, que también es parte de ese origen de ese músculo. ¿Y dónde se inserta? La inserción ya lo hemos visto cuando hemos estado viendo la parte de lo que es miembro superior, y dijimos que la inserción se va a dar en el piso del surco intertubercular. Después vemos acá el trapecio que ya hemos identificado. Entonces acá vemos el trapecio, el dorsal ancho, y este sería el romboides mayor. Acá vemos un triángulo que se le conoce como el triángulo de la auscultación. Cuando usted pone acá su estetoscopio va a poder escuchar mejor los ruidos al momento de hacer la inspiración y la expiración. ¿Ya? Entonces esto es el triángulo de la auscultación. Vemos acá también que en la otra imagen vimos el músculo serrato postero superior. Acá estamos viendo el músculo serrato postero inferior. Que este músculo va a tener la función de lo que es descender las costillas. ¿Ya? Y acá vemos en el esquema el serrato postero superior, el serrato postero inferior. Y acá vemos en un plano más profundo los músculos, ¿ve? Los músculos que se le conoce como los músculos erectores de la columna. Estos músculos erectores de la columna son el iliocostal, el longísimo y el espinoso. Y acá en este esquema lo podemos ver. El iliocostal, el longísimo y el espinoso. Estos tres conforman lo que es los músculos erectores de la
columna, ¿ya? Los músculos erectores de la columna. Acuérdense que en la parte superior, acá estamos viendo, ¿ve? El esplenio de la cabeza. Siempre acuérdense que es superficial. Acá estaría, en lo más superficial que podías observar acá sería el trapecio. Retiras el trapecio, ves acá el esplenio de la cabeza. Y en esta parte vemos acá que se está asomando el semiespinoso de la cabeza. Y acá en la parte inferior ya vemos los músculos que hemos hablado, los erectores de la columna. El ilio costal. Este es el ilio costal, ¿no? El ilio costal tiene sus porciones. Tiene una porción lumbar, porción torácica y porción cervical. Y acá porción lumbar, porción torácica, y tiene acá una porción cervical que no se observa muy bien. Pero miren cómo esta porción lumbar, el ilio costal lumbar, cómo se inserta, miren estas costillas. Cómo se está insertando en estas costillas, en el ángulo de la costilla. En estas 6, se podría decir las 6 últimas costillas, en ese ángulo de esas costillas, se está insertando esta porción lumbar del ilio costal. En cambio, la porción torácica del ilio costal se está insertando también en las costillas, también en ese ángulo, pero de las primeras 6 costillas. Y acá estamos observando también esta porción. Después acá observamos, ¿ve? Este sería el longísimo. Y el longísimo también tiene sus porciones. Longísimo del tórax, longísimo del cuello y longísimo de la cabeza. Acuérdense que el longísimo, vamos a pintar. El longísimo, este sería el longísimo. Longísimo del tórax, sigue su recorrido, longísimo del cuello, y acá viene el longísimo de la cabeza. Este longísimo de la cabeza, ¿hasta dónde se inserta? Se inserta acá en esto que habíamos hablado, que estaría acá, la apófisis mastoides, ¿ya? La apófisis mastoides. Después, ya acá está el espinoso, esto sería el músculo espinoso, y los 3 van a conformar lo que son los músculos erectores de la columna. Y después en esta parte, ahora vamos a ver lo que es en la práctica, se va a desarrollar un poquito más esa parte, y la otra parte que corresponde a esta semana es la parte de los triángulos del cuello. La parte de los triángulos del cuello. Bien, en esta parte de los triángulos del cuello vamos a avanzar en esto. Esta es la vista del cuello. Esta es una vista anterior. Esta es una vista lateral. ¿Ya? Y en esa vista lateral, Profesor, ¿sí? está compartiendo la imagen. Ay, ¿no se ve la imagen? Oh. No, Profesor, no sé. Ay. Gracias. ¿Ahí se ve? Todavía. ¿Se ve? Sí, ahora sí se Hola, ve. Sí, ahora sí, profesor. Ya. Primero vamos a ver esta parte. ¿Ya? Miren, en esta imagen lo que usted está viendo es una vista lateral del cuello. ¿Ya? En esta vista lateral del cuello van a ver límites acá. En estos límites, para que puedan empezar primero a ver esta parte del cuello, su límite superior va a ser este, que podríamos decir que es el borde inferior de la mandíbula. Acá estaría llegando al ángulo de la mandíbula. Y de ese ángulo de la mandíbula, trazas una línea con dirección a la apófisis mastoides. Todo eso correspondería al límite superior de esta vista lateral del cuello. El límite posterior estaría dado por el músculo que vamos a ubicar acá, que es el trapecio. El límite anterior
sería una línea media en esta parte anterior del cuello. Y el límite inferior, acá estaría lo que es la clavícula. Eso es lo que conforma esta parte de lo que es la vista lateral. Ahora, en esta vista lateral, hay un músculo que cruza esa vista lateral. Este músculo. Este músculo voluminoso que cuando usted se toca esa parte, es el más voluminoso, el más notorio. Ese es el esternocleido mastoideo, que se origina en la cara anterior del manubrio del esternón, en esta parte de la clavícula, y se inserta en la apófisis mastoide. ¿Qué es lo que hace este músculo? Me divide a esta vista lateral en dos triángulos, en un triángulo anterior y en un triángulo posterior. Entonces, y en este triángulo anterior vamos a ver otros triángulos que se ubican acá. Uno va a ser el digástrico, otro va a ser el carotidio, otro va a ser el muscular, ¿no? Y el triángulo posterior va a tener también sus triángulos escalénicos, su triángulo occipital. Entonces vamos a ver diferentes triángulos dentro de este espacio. Pero esto es como decir la división primaria. La división primaria. ¿Ya? Aquí vemos la división primaria y la división secundaria. Vamos a ver los diferentes triángulos que vamos a ubicar. Por ejemplo, uno de esos triángulos vamos a ubicar a este nivel, que es el triángulo digástrico. Y para poder ver los límites de los triángulos, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Tengo que ver qué estructuras voy a ubicar a este nivel. Entonces, hay músculos que vamos a ubicar a este nivel que me van a poder ayudar a entender esta parte de lo que son los límites de los triángulos y me va a ayudar a poder entender el contenido de cada triángulo. Para poder ver eso, vamos a poder ver primero esto. Entonces, ¿qué observamos acá? Se ha retirado la piel, se ha retirado el tejido celular subcutáneo y estamos observando lo que es la parte ya más profunda, ¿no? De músculos y vasos y nervios en esta zona. Lo primero que, si veo esto y me preocupa porque no sé mucho de estructuras, lo primero que tú debes saber para ubicarte acá y orientarte es ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿El? Hueso yoides. El hueso yoides. Muy bien. El hueso yoides. Es un hueso, ¿ah? No es un cartílago, es un hueso. Hueso yoides. Y ese hueso yoides, miren, ese hueso yoides, ¿con quién se articula? Alumnos, ¿con qué se articula el hueso yoides? De lo que ve la imagen. ¿Ah? ¿El gástrico? ¿Con qué se articula? Cuando le dicen con qué se articula, Mandíbula. se articula con la mandíbula, el hueso yoides, ¿qué dicen? El borde inferior de la mandíbula estaría acá, ¿no? Claro. Como que está lejitos, ¿no? ¿Con qué se articula el hueso yoides? ¿Con qué hueso? Con ninguno, mire, ve. Con ninguno, es un hueso flotante. ¿Quién lo sostiene ahí? Los músculos, ¿ven? Veo acá músculos. Y veo acá músculos. ¿Qué músculos van a hacer esto? Son los supra, por ubicación. Suprayoideos. ¿Y estos músculos qué son? Infra
hioideos. ¿Ya? Por eso es lo primero que tienes que ubicar. Y a partir de ahí vas a ir viendo todas esas estructuras para que no puedas perderte. Por ejemplo, lo más notorio acá, el infraioideo. ¿Cuántos músculos conforman el infraioideo? ¿Cuántos son los músculos infraioideos? ¿Nadie? A ver, ¿Tres? cuatro, muy bien, cuatro. ¿Cuáles son? El esternotiroideo, el tiroideo, el esternocleidoideo, Esternotiroideo, Homoioideo. tiroideo, esternocleidoideo, homoioideo. Ya, ese esternocleidoideo, antes se llamaba así, ahora se llama esternoioideo. ¿Ya? Ese que menciona esternocleidoideo, ese es un término antiguo que ahora se llama esternoioideo. Entonces, miren, tengo 4 músculos que veo en esta zona. Pero veo este músculo, ve, que se va hacia dónde, ve. Hacia esta parte. ¿Qué hueso voy a ubicar acá? ¿Qué hueso ubico acá? La clavícula. La clavícula. ¿Qué más? ¿Qué otro hueso? El, la escápula, el La escápula. escápula, ¿no? La escápula. Entonces, de estos 4 músculos, ¿cuál es el que me dice que se va a insertar en la escápula? ¿Cuál sería? ¿Por qué se va hacia la escápula? El homoioideo. El homoioideo, porque homo es de omóplato. Entonces, cuando tú veas acá que este músculo tiene un vientre superior y un vientre inferior, y que se va con dirección a la escápula, ¿qué músculo va a ser? Porque es el único, ¿ah? Es el homoioideo. Vamos a especificar vientre superior, vientre inferior, origen, inserción, pero lo primero es identificarlo así para poder saber y no tener dudas. Mire la forma que tiene. Después, y es superficial, ¿no? Y el otro que está al costadito, ¿de dónde a dónde va? ¿Qué músculo sería este? El el esternoioideo, esternoioideo. esternoioideo, ¿Por qué esternoioideo? Porque va del esternón hacia el hueso hioideo. Acá estaría el esternón y acá estaría el hueso. Nada más, no hay que, por eso les digo, no hay que complicarse. Esternoioideo. Y los dos son superficiales. Si acá está la línea media, el que está cerca de la línea media, esternoioideo. El que está al costadito, el homoioideo. Tú retiras esos dos y recién vas a ver en la parte más profunda los otros 2 músculos. Para poder identificar los otros 2 músculos, de repente acá te digo yo esto. Hueso hioides, cartílago tiroides, esternón. Entonces, si me están diciendo que hay un músculo esternotiroideo, ¿de dónde a dónde va? del esternón al cartílago tiroides, Al cartílago tiroides. Y si hay un músculo tiroideo, ¿de dónde a dónde va? del cartílago tiroides al hueso hioideo. Algo así yo. ¿Ya ven? Entonces, si yo retiro estos dos y veo este músculo, ¿qué músculo será este? Esternoioideo. Pero si el esternoioideo era este, El esternotiroideo. Esternotiroideo, el esternotiroideo, no, este sería este. ¿Ve? Esterno, cartílago tiroideo. Acá está el cartílago tiroideo. ¿Y qué sería esto?
¿Qué sería esto? Tiroideo. El tiroideo. Ve. Cartílago tiroides. Hueso yoideo. Y todo en su conjunto. Esternoioideo. ¿Qué sería esto? Ahí están 3 músculos. Y el otro, el homoioideo, sería este. ¿Lo ubicó? ¿Lo ubicó? No, tampoco está por detrás. ¿Ya? Por eso, ahora, si yo le hago, por ejemplo, acá estaría, ¿ve? ¿Qué es esto? ¿La glándula tiroides? La glándula tiroides. No, el cartílago tiroides. Cartílago tiroides. Cuando usted se toca esta parte de adelante del cuello y toca lo que le dicen usted, la manzana, ¿no? La manzana de Adán, esa parte, ese es el cartílago tiroides, esa parte prominente, ese es esto. Entonces, cuando usted vea, ya usted identificó 2 músculos superficiales, el esternoioideo y el homoioideo. Usted retira estos músculos, va a ver en la parte más profunda los otros 2 músculos. Este músculo que observa acá va del esternón hacia el cartílago tiroides. Este es el cartílago tiroides. ¿Cómo se llama? Esternotiroideo. Y el otro músculo que va desde el cartílago tiroides hasta el hueso hioides, que sería este, se llama tiroideo. ¿Ya? Ahora, ¿sí lo ubicó? ¿Sí lo ubicó, alumnos? Profesor, Sí, porque sí. Sí, ¿no? Sí, Sí. ¿no? Ya. Listo. Entonces, esto es lo primero que tienes que identificar en esta parte de hueso hioides. ¿Por qué? Porque estos músculos me van a ayudar ¿a qué? A formar los triángulos. A formar los triángulos. Ahora, tengo acá músculos suprayoideos. Los suprayoideos, ¿cuántos son? Son 4. 4. ¿Cuáles son? El digástrico, esternoioideo, miloioideo y genoioideo. Esternoioideo, no. Estiloioideo. Estiloioideo, muy bien. Estiloioideo, miloioideo y genioideo. Genioideo. Entonces, referencias óseas. Primero, nosotros tenemos en esta parte, esta es la oreja, por detrás de la oreja, acá está la apófisis mastoides, que ya hemos visto, y en la apófisis mastoides presenta un surco, que es o una escotadura, que es la escotadura mastoidea, donde se va a originar este músculo. Tú ves acá este músculo, vamos a no marearnos mucho. Acá vemos un músculo. En esta parte, acá estaría así. Apófisis mastoides. Acá viene lo que es la escotadura mastoidea. Y acá viene así, una punta en el hueso. Esta es la apófisis estiloides. Esta es la escotadura mastoidea, que antes le decían la ranura digástrica. Y esta es la apófisis mastoides. Esto lo observaríamos acá. Entonces, esta apófisis estiloides vendría así, vendría acá así.
y se inserta acá en el hueso ioides. ¿Qué músculo es ese? Estiloioideo. Va de la apófisis estiloides al hueso ioides. ¿El otro músculo de dónde viene? El otro músculo viene ¿de dónde? De esta escotadura mastoidea. Así, como si estuviera abrazando este músculo. Como si estuviera abrazando este músculo. Llega acá. Así. ¿Ya? Y acá tiene su otra parte. Este músculo tiene dos vientres. Esto de naranja es el músculo digástrico. El músculo digástrico tiene dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. Este vientre posterior se origina acá en esta ranura digástrica, es esto. Y este vientre anterior se inserta acá, se origina acá en esta parte de la mandíbula. En esta parte inferior acá hay una fosita digástrica. Entonces, esos dos vientres se unen acá en un tendón intermedio. Y ese tendón intermedio se inserta en el hueso ioides. Acá usted ve que se forma como una V. Es interesante porque acuérdense bien que cuando formemos triángulos, por ejemplo acá, habíamos dicho que este es el borde inferior de la mandíbula. Entonces, ¿qué se está formando ahí? Un triángulo. Entre el vientre anterior, el vientre posterior del digástrico y el borde inferior de la mandíbula. Y acá, ¿qué vamos a observar dentro como contenido de este triángulo? Acá estaría la glándula submandibular. ¿Ya? Cuando se toca ahí ese nivel, se está tocando ahí por palpación la glándula submandibular. Aparte, miren cómo vemos acá, acá está la arteria facial. Acá está emergiendo la arteria facial. Ese es un ejemplo de lo que vemos. Otra parte, ya hemos visto acá el digástrico, el estiloioideo. Profesor, ¿Sí? ¿cuál es el origen del vientre posterior del digástrico? Escotadura mastoidea. Acá, la escotadura mastoidea. Eso lo vemos en los... Después, acá estamos viendo lo que es como especie de una sábana que va a estar en el piso de la boca. Esto sería el músculo miloioideo. Acá estaría el músculo miloioideo. Ahora, si tú retiras el músculo miloioideo, por dentro del músculo miloioideo hay otro músculo, así, como un rodillo, forma de un rodillo. Ese es el músculo genioideo. Y esos cuatro músculos son los músculos supraioideos. Que vamos a ubicar en esta parte. Tanto, vamos a especificar un poco más con diferentes imágenes en la práctica porque queda corto la teoría. Pero ahí vamos a especificar un poco. Pregunta, Esta es una referencia, dígame. doctor, ¿cuál es el origen del músculo miloioideo y genioioideo? Ya, el músculo miloioideo en la parte de la mandíbula. En la parte de la mandíbula, nosotros vamos a ver, este sería el cuerpo de la mandíbula. Acá está el cuerpo de la mandíbula. En su cara interna hay unas líneas, que es la línea miloidea, que es el origen de este músculo. Que antes le decían la línea oblicua interna. ¿No? Ese sería el origen de este músculo y su inserción en el hueso ioide. En el caso del genioideo, habíamos dicho que a este nivel de la mandíbula, este es el cuerpo de la mandíbula en su parte inferior, acá vemos una fosita que es la fosita digástrica para este vientre anterior. Pero también vamos a observar lo que se le llama las apófisis gen, que ahora se le llaman las espinas mentonianas. Va a haber espinas mentonianas que son
el origen de este músculo gemioideo. Entonces acá se origina en estas espinas mentonianas este músculo gemioideo y se va a insertar en el hueso hioides. ¿Ya? Después, otra parte que observamos acá. Ir avanzando. ¿Qué es esto? El esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. No. ¿Qué es Sería el la verde? arteria carótida, profesor. El verde, la arteria carótida, Sergio Zurita. ¿Ya? ¿Quién más? A ver, Marco Antonio. ¿Qué es el verde? Nada. Profesor, el naranja es la arteria carótida. Naranja, la arteria carótida y el verde. La vena yugular interna, entonces. La vena yugular interna. ¿Ves? O sea, acá estamos viendo un plano más profundo. Mira, ¿qué se ha retirado acá? Mire, observa acá. Acá está cortado. ¿Qué se ha cortado acá? El esternocleidomastoideo. Que cruza esta vista lateral del cuello que hemos hablado. ¿Ves? Entonces acá tú observas la vena yugular interna y acá observan la arteria carótida. No solamente carótida. Tienes que decir por qué hay carótida común, externa, interna. Entonces tienes que especificar, esto sería la arteria carótida. ¿De qué lado? Derecho. Ya. ¿Y esta arteria carótida dónde se origina? ¿Quién sabe? En la arteria brachiocefálica. En la arteria brachiocefálica. ¿Y la izquierda? No hay, solamente hay una. ¿No hay arteria carótida izquierda? No, sí hay, pero no hay arteria brachiocefálica. Ya. ¿Y la arteria carótida común izquierda dónde se origina? ¿La aorta? En la aorta. En la ¿En la aorta. aorta? ¿Pero qué No, parte de la aorta? en el callado. En el callado de la aorta. Entonces acá vemos lo que es la aorta. Eso para todos siempre hay que acordarse. La aorta tiene sus porciones, ¿no? Aorta ascendente, aorta, el callado, el arco de la aorta y la aorta descendente. En este arco de la aorta vamos a ver acá a la arteria brachiocefálica, que nace del callado de la aorta. ¿Qué más nace del callado de la aorta? ¿Qué más nace? La arteria carótida. La arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. ¿Ya? Pero a partir de esta arteria brachiocefálica, ¿ya? A partir de esa arteria brachiocefálica, recién ahí te va a dar ramas, que es la carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Doctor, una pregunta. Sí. En las venas hay dos troncos brachiocefálicos, ¿no? Por eso, ahorita vemos la vena. Ok, Primero esto, ahorita para no marearnos con la vena, un ratito nos queda así, 5 minutos, ¿ya? Entonces, esto sí lo tienen claro. Miren, esta sería la arteria carótida común izquierda que nace, como dice su compañero, del arco del callado de la aorta. Y esta arteria carótida común derecha que nace de la arteria brachiocefálica. Ese es esto. Y esta arteria carótida común derecha-izquierda da sus ramas. La arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Eso sería acá. Arteria carótida externa y arteria carótida interna. ¿Cómo diferencio esas dos? ¿Cómo diferencio esas dos? Es que la arteria carótida externa, ni bien empieza, te da ramas. En cambio, la carótida derecha se va de frente hacia la cabeza, a dar ramas para irrigar el cerebro. ¿Ya? Esa es una diferencia.
Lo otro de su compañero, para resolverle esa duda. Esta es la yugular. Acá tenemos la yugular interna que estamos viendo acá. Esta yugular interna va a drenar su contenido junto con esta vena que viene desde el brazo, que esta es la vena subclavia. Ambas drenan su contenido, ¿dónde? En la vena brachiocefálica, que sería la vena brachiocefálica derecha. Igual sería en el lado izquierdo. Ahí no hay diferencias, no es como la arteria. Vena yugular interna izquierda, vena subclavia izquierda, y acá estaría la vena brachiocefálica izquierda. Entonces tenemos estas dos venas brachiocefálicas que reciben sangre ¿de dónde? De la yugular interna y de la subclavia. Y estas dos venas brachiocefálicas se unen y forman todo su contenido. ¿Dónde va a drenar todo su contenido? En la vena cava superior. Y en esa vena cava superior, donde drena ese contenido que viene de la cabeza y del miembro superior, ¿dónde va a drenar todo ese contenido? ¿Dónde va a desembocar la vena cava superior? En la aurícula derecha del corazón. ¿Ya? Ese es el recorrido que estamos viendo en esta parte. ¿Ya? Entonces hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Y en la práctica se va a hacer tanto hoy día, que es dorso y nuca, y el miércoles, que vamos a hacer la parte de triángulos del cuello y los músculos supra e infraoideos. Bien, alumnos, terminamos por el día de hoy la práctica. Ya hemos hecho esas estructuras que hemos hablado. Hemos hecho la descripción del dorso y la nuca. Hemos hecho la descripción de los huesos que conforman la columna vertebral. Todas las vértebras que hemos visto. Y a las características que presentan esas vértebras. Bien, entonces terminamos el día de hoy la parte de la teoría y vamos a continuar después con la práctica en los dos grupos que tenemos, el 2B1 y el 2B2. Bien, gracias alumnos y nos vemos a las 9:10 con el primer grupo de práctica. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.